en el negocio de nuestro Padre Celestial. Bueno, el capítulo anterior pudimos ver de que Saúl se convirtió. Y entonces una de las cosas que podemos aprender, que aprendimos la semana pasada acerca de Dios, de que eh, Dios es amor y Dios siempre ha querido tener relaciones con todos nosotros y hasta Saúl. Saúl se dedicaba, ¿cómo se llama esto? A perseguir a la iglesia y a mandar a matar como a los cristianos. Pero se le apareció Dios en el camino y Dios lo perdonó. Dios lo perdonó y cuando sigamos estudiando vamos a aprender muchas cosas acerca de Saúl, que después se va a poner el nombre de Pablo. Vamos a aprender muchas cosas acerca de él. Vamos a aprender bastante cosas acerca de él. Él es un discípulo muy bueno que hizo muchas cosas por Dios. Bueno, vamos a empezar aquí en el capítulo 10 del libro de Hechos. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la cohorte llamado la italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, que daba muchos limosna al pueblo judío y oraba a Dios continuamente y oraba a Dios continuamente. Como a la hora novena, vio claramente una visión a un ángel de Dios que entraba a donde él estaba y le decía, Cornelio, mirándolo fijamente y atemorizado, Cornelio dijo, ¿qué quieres, Señor? Y el ángel le dijo, tus oraciones y limosna han ascendido como memorial delante de Dios. Envía ahora a alguno de los hombres a Jope y manda a traer a un hombre llamado Simón, que también se llama Pedro. Este se hospeda en un curtidor llamado Simón, con un curtidor llamado Simón, cuya casa está junto al mar. Después se había ido el ángel que lo hablaba con Nelo, llamó a dos de los criados y a un soldado piadoso de los que constantemente les envían. Después de explicarle todos, lo envió a Jope. Bueno, ¿qué está sucediendo aquí? En el versículo 1. Bueno, en el versículo 1 aquí podemos ver que tenemos a quién. Tenemos a Cornelio. Había un hombre en Cesarea, un hombre que se llamaba Cornelio. Cornelio era centurión de la cohorte, que la cohorte se llamaba, ¿qué? Italiana. Era piedoso, temeroso, era temeroso de Dios. Con toda su casa, él y toda su casa adoraban a Dios y daba muchas limosnas al pueblo judío. Le daba limosna al pueblo judío. ¿Quién es el pueblo judío? El pueblo judío era de Dios. Y también, ¿qué hacía? Oraba constantemente a Dios. Y como a la novena hora, vio claramente vio una visión a un ángel de Dios que entraba a donde él estaba y le decía Cornelio. Entonces vio, él era piadoso, era una persona que era piadoso, una persona que amaba a Dios, sí, él y su casa. No solamente oraba, daba limosna. ¿A quiénes? A los judíos. ¿Quiénes eran los judíos? Los judíos eran la gente de Dios. Entonces, ¿qué sucede? Que se le apareció un ángel, se le apareció un ángel donde él estaba, ¿no? Y le dijo, Cornelio, le dijo. Y entonces Cornelio mirando le dijo, ¿qué? Dígame, dijo, ¿qué quiere, Señor? Y el ángel le dijo, ya sabía que era el Señor que venía. Entonces el ángel le dijo, ¿y atemorizado qué es? ¿Qué es, Señor? Entonces le dice, fíjate lo que le dice, tus oraciones y tus limosnas se han escuchado, tus oraciones y limosnas han ascendido en memorial delante de Dios, que eso fue una cosa muy linda y muy rica para Dios. Y entonces le dice, envía ahora a algunos hombres a Job y manda manda tener a un hombre llamado Simón.
que también se llama Pedro, que lo mandé. Entonces le dice el nombre y el sobrenombre. Se llama Simón y se llama Pedro. Ve allí para que tú veas. Y y entonces le da la dirección y todo, donde está y lo que está haciendo y con quién vive y todo le dice. Este se hospeda con un corredor llamado Simón, cuya casa está junto al mar. Después que se había ido el ángel que le hablaba, Cornelio llamó a dos de los criados y a un soldado piadoso de los que constantemente le servían. Después de explicarle todo, le envió a Job. Entonces le envió, eh, tenía dos criados, ¿no? Dos criados y un soldado de él, y le dijo las cosas que el ángel le había dicho, que vaya a Job y el que se encuentra ahí con un señor que se llama Pedro, que le dice que se llama Simón, le dicen Pedro, y que y le explica todo, que queda al lado, hasta el lado del mar, le explica todo completico, lo mismo que el ángel le había dicho. Versículo 9. Al día siguiente, mientras ellos iban al camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea a orar como al mediodía. Tuvo hambre y deseaba comer, preguntaban algo, pero mientras preparaban algo de comer, le sobrevino un estasis. Bueno, Pedro, entonces, ¿qué hace Pedro? Pedro se sube a la azotea, como a mediodía, ¿qué hace? Se pone a orar. Y se pone a orar, pero mientras eso era, y tenía hambre, y mientras le estaban preparando la comida, ¿qué estaba haciendo? Él estaba orando, y tuvo hambre y deseaba comer, pero mientras le preparaban la comida, ¿qué sucedió? Vino como un estasis, vino como estaba pensando, ¿y qué sucedió? Que se abrió el cielo. Eso es en versículo 11. Vio al cielo abierto y un objeto semejante a un gran lienzo que descendía bajando a la tierra por las cuatro puntas. Había en él toda clase de cuadrúpedos, reptiles de la tierra y aves del cielo, y oyó una voz: levántate, Pedro, mata y come. Bueno, entonces Pedro se encuentra en la azotea, estaba orando, entonces tenía hambre, y entonces entró en una estancia y tenía hambre. ¿Y qué sucedió? De que vio que del cielo, que hizo, que bajó algo semejante como un lienzo, y descendía bajando a la tierra por las cuatro puntas. Había toda clase de cuadrúpedos había en la visión que estaba mirando él. Y entonces oyó una voz que le dijo: levántate, Pedro, y come, levántate y come. Y entonces Pedro que dijo: no, yo no como esas cosas. Pedro dijo: de ninguna manera, de ninguna manera, de ninguna manera, Señor, porque yo jamás he comido nada impuro e inmundo. Es el Señor el que está hablando con Pedro y le está diciendo: come. Entonces reconoce que es el Señor y él le dice: yo no he comido nunca nada así. De nuevo, por segunda vez, llegó a él una voz: lo que Dios ha limpiado, no lo llames tú impuro. Entonces Dios le dice, se lo dice por lo claro: lo que Dios ha limpiado, no lo llames impuro, no lo llames impuro. Esto sucedió tres veces. Inmediatamente el lienzo fue recogido al cielo. Entonces, eso sucedió tres veces, y entonces el lienzo, que todos los animales, eso, fueron recogidos hacia el cielo. ¿Ok? Versículo 17. Mientras Pedro estaba perplejo, pensando en lo que significaría la visión que había visto, en ese momento los hombres que habían sido enviados por Cornelio, después de haber preguntado en la casa de Simón, se aparecieron a la puerta y llamando preguntaron si allí se hospedaba Simón, el que también se llamaba Pedro. Mientras Pedro meditaba sobre la visión, el Espíritu dijo: mira, tres hombres te buscan. Levántate pues
y desciende, y no dudes en acompañarlos, porque yo los he enviado. Mira lo que está sucediendo. La visión, ya Pedro, la visión no ve la visión, entonces se queda pensando qué es lo que la visión le está diciendo. Entonces, mientras que él está pensando en eso, vinieron los dos criados y el soldado que con él lo había mandado. Y entonces le preguntan, ven acá, usted no es Pedro, que se llama Simón, le dicen Simón, pero le dicen Pedro, que se ese cuando. Entonces ya ante él llega, le están diciendo, el Señor le está diciendo, mire, van a llegar estas personas, van a llegar unas personas y esas personas atiéndela y haz lo que ellos te digan. El Espíritu se lo está diciendo. El Espíritu a todos nosotros siempre nos habla y nos dice lo que nosotros debemos hacer, lo que muchas veces nosotros hacemos lo que nos conviene. Sí, si Pedro no le hubiera hecho caso ahí al Espíritu, lo que le dijo el Espíritu ahí, Cornelio no hubiera conocido a Dios. Cornelio y pues Cornelio fue el primero, a ver si, no sé, no quiero cometer un error, es decir, pero Cornelio ¿era qué? Era de otra raza, era de otra nacionalización. Y entonces Cornelio era gentil. Y entonces el Espíritu Santo le dice, ve y acompáñalo, acompáñalo porque yo lo he enviado, sí que acompaño lo que ellos te digan, algo, porque yo los envié. Y tú sabes, entonces pues, se lo dice, pero ¿por qué? Porque también los judíos, ellos no andaban con quiénes, con los gentiles, ellos no andaban con los gentiles. Bueno, versículo 21. Pedro descendió a donde estaban los hombres y le dijo, yo soy el que buscan, ¿cuál es la causa por la que han venido? Y ellos dijeron, a Cornelio el centurión, un hombre justo y temeroso de Dios y que es muy estimado por todas las naciones de los judíos, le fue ordenado por un santo ángel, quisiera venir a usted a su casa para oír sus palabras. Entonces Pedro le pregunta, ¿y qué hace? ¿Para qué me quieren? ¿Qué quieren? Entonces él lo dice, Cornelio, ¿quién es? Un centurión. ¿Y qué le explica quién es? Cornelio es un hombre justo, temeroso de Dios y muy estimado por toda la nación de los judíos. Todas las personas que eran judíos lo estimaban a él y le fue, y entonces fíjate como le dice, y le fue ordenado por un santo ángel, quisiera venir a usted a su casa para oír la palabra. Entonces fue enviado un ángel, habló a él para que nosotros viniéramos aquí, para que usted fuera a hablarle acerca de la palabra de Dios. Entonces Pedro los invitó a entrar y los hospedó. Y al día siguiente se levantó y fue con ellos y algunos de los hermanos de Job lo acompañaron. Entonces Pedro, bueno, ya, lo cogió y lo acostó a dormir, y lo hospedó ahí en su casa. Y entonces el día siguiente, ¿qué hizo? Fue con ellos para donde está con él. Y entonces se llevó a dos o tres de sus hermanos y fue con ellos algunos de los hermanos, no fueron dos o tres, algunos de los hermanos, no dice qué cantidad, ¿ok? Así que discúlpenme por lo que dije. Se llevó a algunos de sus hermanos, no se sabe la cantidad, pero se llevó a algunos de los hermanos. Al otro día, entonces Cerea, Cornelio lo estaba esperando y había reunido a sus parientes y amigos íntimos. Cuando Pedro iba a entrar, Cornelio salió a recibirlo y postrándose a sus pies, lo adoró. Mira lo que sucede aquí. Ya Pedro va para allá con los criados, con el soldado y con algunos acompañantes de él. Fueron para allá a ver a Cornelio y cuando llegaron allí, Cornelio ¿qué hace? Lo primero que hace, se le tira a los pies, recibido, postándose a sus pies, lo adoró. Pero mira, aquí en el 26, mira lo que dice, pero Pedro lo levantó diciendo, ponte de pie.
yo también soy un hombre. Conversando con él, y entró y halló mucha gente reunida. Entonces Pedro le dijo, ustedes saben que no es lícito para un judío asociarse con un extranjero o visitarlo, pero Dios me ha mostrado que a ningún hombre debo de llamar impuro o inmundo. Mira qué cosa más linda aquí Pedro le está diciendo. Fíjense, miren lo que le voy a decir a esto. Pedro le está diciendo. Entonces Pedro le dijo, ustedes saben bien, o ustedes lo saben bien, que es ilícito para un judío asociarte con un extranjero o visitarlo, que no se deben asociar ni deben visitarlo a ningún extranjero. Pero que eso, ¿por qué lo hace él? Porque Dios me ha mostrado que a ningún hombre debo llamar impuro o inmundo. Eso lo demostró Dios con la visión que vio, que no debe llamar a ningún hombre impuro o inmundo. Por eso, cuando mandaron a buscarme, vine sin poner ninguna objeción. Preguntó, pues ¿por qué causa me han llamado? Entonces que él no puso ninguna objeción, no dijo esto, ni no puso ningún pretexto. Nada más le preguntó por qué era de que Cornelio lo había mandado a llamar. Y Cornelio respondió, hace 4 días, a esta misma hora, estaba yo orando en mi casa a la hora novena y un hombre con vestidura resplandeciente se puso delante de mí y le dije, y dijo, Cornelio, tu oración ha sido oída y tus obras de caridad han sido recordarles dadas delante de Dios. Mira lo que está sucediendo aquí. Entonces Cornelio le hace su historia, le dice, mira, lo que sucede es que hace 4 días, a esta misma hora, fue esta misma hora, a la misma hora que llegó Pedro, para que tú veas cómo Dios trabaja, a la misma hora de que él está orando, fue la misma hora que llegó Pedro, hace 4 días anteriormente, ¿no? Y le dice, yo estaba orando en mi casa y era la novena, y un hombre con vestidura blanca, con una vestidura resplandeciente, se puso delante de mí y dijo, Cornelio, tu oración ha sido oída y tu obra de caridad han sido escuchadas, han sido recordadas delante de Dios. Dios se recordó de todas las cosas que Cornelio había hecho, de todas las peticiones que Cornelio le había hecho. No se sabe bien cuáles las peticiones porque no le dice, pero lo que dice, Dios sabía bien de que Cornelio le estaba orando de corazón, le estaba pidiendo las cosas que le estaba pidiendo de corazón. Entonces, mira lo que sucede aquí en el versículo 30. Envía unos hombres a Job y haz llamar a Simón, que también se llama Pedro. Él está hospedado en casa de Simón el curtidor junto al mar. Por tanto, al instante envié a buscarte y has hecho bien en venir. Fíjate lo que le está diciendo, que cuando él escuchó eso, al instante, él no se demoró ni un día, ni media hora, ni nada, al instante que envié. Entonces, lo mismo que el ángel le había dicho, donde estaba, quién se llamaba y dónde estaba y dónde lo podía encontrar, fue lo mismo que él le dijo a quién, a sus 2 siervos y al soldado. Y entonces, por tanto, al instante envía a buscarte. Y has dicho, y has hecho bien. Manda a buscarte y has hecho bien en venir. Has hecho bien en venir. Ahora pues, todos nosotros estamos aquí presentes delante de Dios para oír todo lo que el Señor te ha mandado. Entonces ellos están presentes ahí, él y su familia y todas las personas que están ahí están presentes ¿para qué? Para escuchar lo que Pedro le va a decir acerca de Dios. Pedro no va a hablarle acerca de él. Pedro no va a no va a hablar acerca de él. Pedro va a hablar acerca de quién? De Dios. Pedro le va a hablar a él acerca de Dios. ¿Qué cosas más bonitas podemos aquí escuchar acerca de qué? De lo que está diciendo Cornelio, de que
estamos aquí y entonces dice que están ahí en la presencia de Dios. ¿Por qué están ahí en la presencia de Dios? Porque Dios es el que va a hablar. Vamos a ver lo que dice aquí, este libro aquí, un momento aquí. Ok, el libro de cuál? El segundo de Crónico, capítulo 30, versículo 12. Dice, también sobre Judá estuvo la mano de Dios para darle un solo corazón a fin de hacer lo que el rey y los príncipes ordenaran conforme a la palabra del Señor. Entonces ellos iban a hacer lo que Pedro le dijera que hicieran porque era conforme a qué, a la palabra de Dios. También vamos a ver lo que dice aquí la primera de Tesalónica, capítulo 2, versículo 13. Por esto también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibieron la palabra de Dios que oyeron de nosotros, lo aceptaron no como palabra de hombre, sino como lo que realmente es la palabra de Dios, lo cual también hace su obra en ustedes los que creen. ¡Ay! Es la palabra de Dios lo que hace la obra en las personas, no son las palabras de los hombres, es la palabra de Dios. Por eso es que uno tiene que aceptarse y uno tiene que decir lo que dice la palabra. Hay muchas veces que las personas se van fuera de lo que dice la palabra y empiezan a hablar de ellos y se vuelven un yo, un yo, un yo, un yo, y yo, y yo, y yo, se vuelven un yo, pero no hablan bien lo que la palabra dice que deben de hablar, que deben de hablar acerca de la palabra de Dios, porque la palabra mía no va a transformar a nadie. El que va a transformar las cosas a las personas, ¿quién va a ser? La palabra de Dios. Vamos a ver lo que dice el libro de Gálatas, capítulo 4, versículo 14. Y lo que para ustedes fue una prueba en mi condición física, que no despreciaron ni rechazaron, sino que me recibieron como un ángel de Dios, como a Cristo Jesús mismo. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo? De que tienen que hablar la palabra de Dios. A veces, que muchas veces uno habla la palabra de Dios y las personas no comprenden, no comprenden, no quieren comprender. Y una de las cosas que quiero decirles, ¿no? Que sucede con la palabra de Dios. La palabra de Dios hace dos cosas. La palabra de Dios te puede hacer dos cosas en tu vida. ¿Cuál es? Te puede endurecer el corazón o te lo puede ablandar, te lo puede poner de gelatina. Si tú te lo pones duro es porque todavía tú no estás listo. Hay muchos cristianos todavía que ya están nacidos de nuevo, que tú le hablas de la palabra de Dios y cuando habla de la palabra de Dios se ponen bravos, se oscurecen, y no quieren escucharla, no quieren escucharla. ¿Por qué? Porque le están hablando la sinceridad. Y entonces hay muchas personas, que es lo que está sucediendo hoy en día, que hay muchas personas que escogen predicadores, que escogen personas que le hablan acerca de Dios, que le digan cosas bonitas, porque los que están acostumbrados a que le inducen la palabra. Y esas personas prácticamente están hablando acerca de Dios, pero lo que están es endulzando la palabra de Dios. ¿Ok? Así que hay que tener mucho cuidado, hay que tener mucho cuidado porque esa persona verdaderamente no lo está llenando usted espiritualmente. Todos nosotros tenemos que estar llenos del Espíritu Santo. Y si hay alguna predicación que no llega a tu corazón, que no te regaña, que no te hace ver un cambio en ti, esa predicación tienes que tener mucho cuidado con ella o con ese maestro que está enseñando. Dice, versículo 34. Entonces Pedro tomó la palabra y dijo, ciertamente, ahora entiendo. Entonces Pedro tomó la palabra y dijo, ciertamente, ahora entiendo. ¿Entiendo qué? Ahora entiendo que Dios no hace excepción de personas. Entonces ahora es cuando él entiende. Él entiende, por eso mismo fue de la visión esa que tuvo. Dice que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación el que teme y hace lo justo, les acepto. Entonces se da cuenta de que Dios no tiene excepción. Todas las personas que lo aman a él, todas las personas, no determina de qué país sea, de qué cultura sea, ni de donde sea, él lo va a escuchar.
y él lo va a adorar en toda la nación, toda la nación. Bueno, mira aquí como dice aquí en el versículo 35, sino que en toda la nación el que le teme y hace lo justo, le es acepto, le es acepto a Dios, ok, todas las naciones. Vamos a ver aquí lo que dice este mismo libro, capítulo 15, versículo 9. Y ninguna distinción hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe a sus corazones. Bueno, eso es cuando él está hablando, creo que con los demás discípulos en Jerusalén. Ok, y hace lo justo y acepta lo justo. Ok, 36. El mensaje que él envió al pueblo de Israel, predicando de paz por medio de Jesucristo, que él es el Señor de todos. Entonces eso fue un mensaje que Jesucristo iba hablando para el pueblo de Israel, de que Dios era el Dios de todos. Es el que él es el Señor de todos. Ustedes saben lo que ocurrió en toda Judea, comenzando de Galilea después del bautismo que Juan predicó, y como ungió a Jesús de Nazaret con el Espíritu Santo y con poder, el cual anduvo haciendo bien y sanando a quién, y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Qué cosa más linda está diciendo aquí Lucas, que fue el que escribió este libro. Mira lo que está diciendo aquí, mira lo que está diciendo aquí. Ustedes saben lo que ocurrió en toda Judea, comenzando de Galilea, después del bautismo que Juan predicó, después que el bautismo que Juan predicó, como Dios ungió a Jesús de Nazaret con el Espíritu Santo y con poder, el cual anduvo haciendo bien y sanando a quién, y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Nosotros somos testigos de todas las cosas que hizo en la tierra de los judíos y en Jerusalén. Y también le dieron muerte colgando en una cruz. Entonces, ellos son testigos de todo lo que Jesús hizo. Lucas era testigo, dice que era testigo, pero Lucas dice, nosotros somos testigos de todas las cosas que hizo en la tierra de los judíos y en Jerusalén. Y también le dieron muerte colgándolo en una cruz. Lo colgaron en una cruz. Entonces él dice de que él es testigo de todas las cosas que Jesús hizo. Hizo muchas cosas. Pero Dios lo resucitó al tercer día e hizo que se manifestara no a todo el pueblo, sino a los testigos que fueron escogidos de antemano por Dios, es decir, a nosotros, que comimos y bebimos con él después que resucitó de los muertos. Fíjate cómo le está diciendo aquí, que él se le apareció a quién, a los discípulos después que resucitó y no se le apareció a todo el mundo, pero se le apareció a los discípulos. ¿Quién eran los discípulos? Que eran los testigos y que fueron los escogidos por él antemano. Y nosotros que comimos y hablamos y bebimos con él después que resucitó de los muertos. Uy. Y nos mandó a predicar al pueblo y testificar con toda solemnidad que este Jesús es el que Dios ha designado como juez de los vivos y de los muertos. Como juez de los vivos y de los muertos. Entonces está diciendo de que él es testigo de lo que Jesús había hecho. Que Jesús, después de ser muerto, de haberse había sido muerto, resucitó el tercer día y se le apareció ¿a quién? A los discípulos, a los que Dios había destinado para que hablaran acerca de las cosas de Jesús. Mientras Pedro aún hablaba estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todo los que escuchaban el mensaje. Todos los creyeron
todos los creyentes que eran de la circuncisión que habían venido con Pedro, se quedaron asombrados, porque el don del Espíritu Santo había sido derramado también sobre los gentiles. Fíjate lo que está sucediendo aquí, fíjate lo que está sucediendo aquí. Mire, Pedro está hablando con ellos. ¿Y qué sucede? ¿Qué sucede? De que el Espíritu Santo fue derramado en ellos. Y entonces una de las cosas que también yo estaba un poco, no entendía muy bien, no entendía muy bien, porque Pedro decía que uno tenía que bautizarse para recibir el Espíritu Santo. Entonces, hay que bautizarse para recibir el Espíritu Santo. Pero ¿quién es que da el Espíritu Santo? El Espíritu Santo lo da Dios. El Espíritu Santo lo da Dios y Dios lo da cuando Él lo quiere dar y a quien se lo quiere dar. Y entonces aquí, ¿qué es lo que sucedió? Que es una demostración que Él está dando a Pedro de que no hay comparación entre quién, entre los judíos y los gentiles, de que no hay comparación. ¿Por qué? Porque de la misma forma que ellos recibieron el Espíritu Santo en el cuartico, en Pentecostal, asimismo, ellos, los gentiles, estaban recibiendo el mismo Espíritu, estaban recibiendo el Espíritu Santo de la misma forma que los apóstoles lo habían recibido. Entonces, eso es como la prueba de que él le dijo, que él le hizo que bajaron animales de diferentes, y le dijo, come, y dice, yo no puedo comer porque yo no. Entonces ahí fue cuando Pedro comprendió de que no había comparación entre Dios, no había comparación entre Dios. Entonces, ¿qué hizo? De que ahí Dios le demostró a Pedro de que Dios es Dios y hace lo que entienda, lo que entienda. Y entonces ahí mismo apareció el Espíritu Santo. Y usted sabe bien que uno para recibir el Espíritu Santo lo tiene que recibir por mediación del bautismo. Pero aquí fue una cosa que yo me puse a pensar, pero vean ahí cómo es esto. Pero es de que Dios le está enseñando a Pedro y nos está enseñando a todos nosotros de que Dios es Dios y Él hace las cosas como Él crea y como le dé la gana a Él. Nosotros tenemos que ser unos sirvientes de Él y hacerle caso a lo que Él dice. Fíjate aquí lo que sucedió, que ellos encontraron, le recibieron el mismo Espíritu Santo como lo recibieron ellos. Mira cómo lo dice aquí el hermanito Pedro, mira cómo lo dice aquí, que habían venido con Pedro, se quedaron asombrados porque el don del Espíritu Santo había sido derramado también sobre los gentiles. El don del Espíritu Santo fue derramado también sobre los gentiles. Entonces, para que vean eso, fíjate lo que sucedió, pues lo oían hablar en lenguas y exaltar a Dios. Entonces Pedro dijo, ¿puede acaso alguien negar el agua para que sean bautizados? Esto que han recibido el Espíritu Santo, lo mismo que nosotros. ¿Qué quiere decir? Que ellos recibieron el Espíritu Santo ante bautizarse, y Pedro mismo era el que decía en el capítulo 2 de que había que bautizarse para recibir el Espíritu Santo. Entonces, después que ellos recibieron el Espíritu Santo y la forma en que Dios quiso que ellos lo recibieran, que era para enseñarle a Pedro de que no había distinción entre quién, entre los judíos y los gentiles, entonces fue que Pedro decidió bautizarlos. Qué cosa más bonita aquí hemos aprendido. Y mandando que fueran bautizados en el nombre de Jesucristo, entonces le pidieron que se quedara con ellos unos días. Unos días. Qué cosa, qué lección más linda hemos aprendido aquí en capítulo 10 de Cornelio. Entonces lo que aprendimos es de que no hay distinción, no hay distinción, no hay distinción. Y como mismo yo le di, el título que yo le di a esta clase tiene mucho que ver, ¿con qué? Con lo que, con lo que yo estoy diciendo. El título fue, Dios me ha enseñado
Dios me lo ha demostrado, Dios me lo ha demostrado. ¿Qué le ha demostrado Dios a Pedro? De que no hay distinción entre los judíos, ni quién, entre los judíos y los gentiles, que no hay distinción, de que para Dios todos somos iguales. Y entonces por eso mismo fue de que le dio el Espíritu Santo a ellos, como lo mismo lo recibieron los apóstoles, así mismo se lo dio Dios. Bueno, entonces ahí voy a terminar esta pequeña clase y el miércoles nos vamos a ver con el capítulo 11 a la misma hora. Así que tengan